La región Junín presenta una configuración geográfica y productiva compleja que condiciona directamente su desempeño logístico y operativo. Integra territorios de sierra y ceja de selva, articulando ecosistemas diversos como la meseta y lago Junín, los valles de Chanchamayo, Satipo, Perené y Tambo, y la cordillera del Huaytapallana, lo que le otorga una amplia disponibilidad de recursos naturales y favorece actividades agropecuarias e industriales diferenciadas. En la ceja de selva predominan cultivos de alto valor como jengibre, cacao y café, organizados en cooperativas que dependen de servicios logísticos especializados. Mientras que en la Sierra Central la minería metálica constituye el principal motor económico, generando un flujo constante de carga y demanda por transporte regional. No obstante, este potencial productivo convive con limitaciones estructurales severas. Existe una marcada dualidad urbano-rural que fragmenta las cadenas de valor, los productores se encuentran dispersos geográficamente y la región depende casi de manera absoluta de la carretera central para conectar con Lima y los puertos, lo que incrementa los costos logísticos y expone la operación a interrupciones frecuentes por deslizamientos, conflictos sociales o sobrecarga vehicular. A ello se suma la insuficiencia de infraestructura logística, cámaras de frío, centros de consolidación, sistemas de trazabilidad digital y redes multimodales robustas, lo que dificulta la gestión eficiente de productos perecibles y la integración de volúmenes dispersos. En conjunto, Junín combina un alto potencial productivo con una vulnerabilidad operativa significativa que obliga a las empresas de la región a adoptar estrategias de gestión de riesgo, optimización logística y resiliencia operacional para sostener su competitividad. El sector logístico en Junín opera sobre una estructura territorial compleja. Hablamos de una región con sierra y selva, con productores muy dispersos y una fuerte dependencia de la carretera central, que es prácticamente el único corredor estructural hacia Lima y los puertos de exportación. Esto genera tres implicancias operativas, ¿no?, fundamentales que podemos debatir. Primero, la logística es un determinante crítico de competitividad, especialmente para productos perecibles como el jengibre y el cacao. Cualquier retraso en la vía se traduce en pérdidas directas. Segundo, el sector está evolucionando bastante hacia un modelo multimodal, el uso combinado de modo carretero y el ferroviario. A través del ferrocarril central permite reducir costos, tiempos y la huella de carbono, el impacto, claro. En este tipo de integración es clave para movilizar carga, desde la selva hacia la ceja central, perdón, desde la selva central hacia el Callao. Y tercero, existe una demanda creciente por servicios especializados, el acopio, las cámaras de frío, el cross-docking, la consolidación y la trazabilidad digital, impulsados por el aumento de exportaciones agroindustriales. Esto significa que hoy el sector logístico en Junín ya no es solo un transporte, es una cadena de servicios avanzados que sostienen a cientos de pequeños productores. Bien, en este contexto aparece nuestra empresa multimodulada, Andes Multimodal Logistics SAC, con sede en Huancayo. Su modelo de negocio está construido para cerrar las brechas logísticas de la región y se sostiene en dos familias de servicios. Agro Multimodal Export, que consolida, refrigera y es el transporte carretero ferroviario de jengibre y cacao hacia los puertos del Callao. Aquí la propuesta de valor es bastante clara. La eficiencia multimodal más la trazabilidad digital más el apoyo documental para esta exportación. Por el otro lado B tenemos el retail y distribución regional, el cross-docking y distribución de productos de consumo masivo entre Huancayo, Lima y mercados regionales. A esto se le suma un elemento clave del modelo, ¿no?, que la empresa moviliza 60 TEU mensuales a cerca de 1.200 toneladas, equivalente al 3% del mercado regional. Esto muestra una pyme pequeña, pero estratégicamente posicionada. Ese es el punto a favor. Además, su infraestructura combina centro de acopio en Huancayo, flota propia y terciarizada, uso del ferrocarril y una conexión con depósitos extraportuarios en el Callao. Todo modelo apunta a partir de reducir costos, mejorar tiempos y sostener un OTIF de alrededor del 95%, lo cual es alto para un operador regional. En síntesis, el sector logístico en Junín es desafiante, estratégico y vulnerable, y el modelo de negocio de los Andes busca responder a este entorno integrando modelos de transporte, digitalización y especialización logística para la agroexportación. En esta parte del trabajo voy a explicar el evento disruptivo que analizamos y cómo afectó directamente a la empresa Andes Multimodal Logistics SAC en diferentes áreas operativas.
El evento elegido fue el bloqueo prolongado del corredor logístico de la carretera central, ocurrido entre junio y julio del 2025. Este bloqueo se produjo por deslizamientos y derrumbes generados por lluvias extremas asociadas al fenómeno El Niño costero. Este corredor es prácticamente la única vía que conecta la región de Junín con Lima y con los puertos del Callao, así que cualquier interrupción afecta de forma inmediata toda la cadena logística. Durante este bloqueo, los deslizamientos provocaron cierres parciales y totales durante varios días, incrementando los tiempos de viaje en 200%. Esto no solo retrasó los envíos, sino que también generó incertidumbre en los productores de jengibre, cacao u otros productos agroindustriales. El primer impacto que observamos fue en la demanda. Debido a la incertidumbre y al riesgo de perder productos perecibles, las cooperativas y pequeños productores redujeron sus envíos. Esta situación provocó una caída estimada del 15% en la demanda de servicios logísticos, lo cual coincide con estudios que muestran que el cierre de vías estratégicas reduce los flujos entre un 10 o un 25%. El segundo impacto importante estuvo en los costos operativos, ya que el uso de rutas alternas como Tarma, Pasco, Lima incrementó significativamente el consumo de combustible y las horas hombres de los conductores. Además, el tiempo prolongado en carretera aumentó el uso de refrigeración para productos sensibles. A esto se sumó también la necesidad de contratar transporte tercerizado por la reducción de capacidad de trenes. En conjunto, todos estos factores generaron un aumento de alrededor del 20% en los costos directos de operación. El tercer efecto se observó en la capacidad de operación interna, ya que el bloqueo generó congestión en el centro de acopio porque la carga no podía salir con normalidad. El tiempo de almacenamiento aumentó de 8 horas a cerca de 24 horas y el nivel de servicio cayó de un 95 al 80%. Finalmente, la capacidad mensual de la empresa se redujo en un 15%, pasando de 1.200 a 1.020 toneladas aproximadamente. El cuarto impacto estuvo en la gestión documental y aduanera. Los retrasos obligaron a reprogramar trámites en la ventanilla única, generaron penalidades por cambio de booking en navieras y también aumentaron el riesgo de que vencieran los certificados sanitarios de exportación, como los que son emitidos por SENASA. Esto ocasionó un aumento del 10% en los costos administrativos, que normalmente no se consideran, pero que también afectan la continuidad operativa. Para esto comparamos el año normal con el año del bloqueo y así vemos claramente cómo un solo problema en la carretera genera efectos en la cadena en toda la empresa. Primero, la productividad bajó en todos los frentes. La productividad tanto cayó de 4.52 a 4.13 porque la empresa atendió menos demanda. Y además subieron los costos, es decir, que se gastó más y se produjo menos. La productividad del personal también bajó. Cada trabajador pasó de producir 5.000 unidades a solo 2.812.5. Lo mismo ocurrió con la maquinaria, que pasó de 322 a 202. Entonces, esto es debido a los tiempos muertos generados por rutas alternas y retrasos. En inventarios, aunque le cuesta el ordenar tanto y los costos anuales de almacenar, no cambiaron el bloqueo, sino que generó la variación y desorden. Hubo semanas con inventarios altos y semanas con inventarios bajos, lo que aumentó los costos de mantener el stock. Eso obliga a revisar cuántas veces se pide y cuánto de inventario se guarda. En la planeación, agrega, el impacto fue mucho más fuerte. La estrategia de nivelación resultó ser la peor opción porque los costos subieron, ya que obliga a mantener tanto la capacidad todo el tiempo. En cambio, las alternativas flexibles cuestan mucho menos. Y unas combinaciones de extras con la subcontratación cuesta unos 9.37 millones y la nivelación con subcontratación 12.64 millones. Esto demuestra que en tiempos de bloqueo se necesita ajustar la capacidad, no mantenerla fija. En el MPS el lote económico, calculando, fue de 4.933 unidades. Sin embargo, si comparamos métodos, vemos que el sistema de lote, por más que sea económico, con 1.185, porque se adapta a la semana real, a la demanda real, el balance parcial también funciona bien, porque el lote económico resulta más caro, porque genera un inventario en momentos de mucha variación. Finalmente, en el RP se observa el mismo patrón. Los insumos, film, stretch, etiquetas, combustibles y guías se programan directamente según la demanda semanal y el fin y las etiquetas se piden en lotes grandes, entre 25.000
y 60.000 unidades, mientras que el combustible se programa justo según lo que se necesita cada semana. Esto ayuda a mantener la operación funcionando aún cuando hay retrasos en los cambios de la capacidad. Mi nombre es Gianfranco Estriceo y yo les voy a hablar acerca de las conclusiones integrales del análisis de los resultados cuantitativos y cómo se muestran las vulnerabilidades estructurales del sistema multimodal en Junín. Primero que nada, el evento disruptivo que es el cierre el cierre prolongado de la carretera central actuó como una prueba de resistencia que permitió ver qué tan frágil realmente era nuestra red logística regional. Nuestros datos muestran que, bueno, la productividad cayó un 25%, tanto el personal como en maquinaria y en relación de ingresos-costo. Bueno, básicamente esto ocurre porque el sistema depende casi completamente de un solo corredor vial y no el ferroviario, porque no tiene la capacidad ni la flexibilidad para absorber la carga cuando ocurre una interrupción, básicamente. En otras palabras, la multimodalidad existe, pero no funciona, ¿cómo decirlo? Como un respaldo real. En segundo lugar, bueno, tenemos los inventarios, que también revelan una estructura poco elástica aunque el stock de seguridad disminuyó un 31% y bueno, la rotación cayó un 10%. Esto significa que el costo anual prácticamente no varió, lo que significó que significó que una gran parte de la operación tiene costos fijos del tiempo de almacenamiento y la gestión de, bueno, las cámaras de frío y básicamente confirman que el sistema no está preparado para manejar básicamente las demoras prolongadas como, bueno, el cierre de la carretera. En tercero, bueno, tenemos que la planeación agregada podemos decir que es el indicador más afectado, ya que la estrategia de adaptación aumenta sus costos en un 29%, pero la estrategia de nivelación se dispara en más del 70%. Esto significa que se vuelve totalmente inviable, lo que nos demuestra que cuando la demanda cae de manera repentina, se mantiene una capacidad estable de generar altos niveles de ociosidad y, bueno, costos excesivos. Y por último, finalmente, los cambios en el MPS también reflejan desajustes importantes. Básicamente, el lote económico aumenta un 38% y los tamaños del lote crean alrededor del 30, bueno, crecen alrededor del 30%, lo que implica lo que implica una acumulación de inventario y menor sincronización entre las etapas. Todo eso resulta en una conclusión más clara que es el sistema multimodal que conecta Junín con Lima no es resaliente. Depende mucho de la infraestructura, bueno, limitada, que es la carretera central, y carece de redundancia, básicamente, que esto significa que no puede absorber disrupciones y termina generando impactos operativos y económicos severos, incluso ante, bueno, básicamente un solo evento de interrupción. Muchas gracias. A continuación pasaremos a hablar acerca de las recomendaciones. Bueno, aquí las recomendaciones se orientan a fortalecer la resiliencia operativa de Andes Multimodal Logistics y reducir así la vulnerabilidad frente a futuros bloqueos del corredor logístico. El primer eje es la implementación de un Business Continuity Plan, BCP robusto. Este debe incluir mapas de ruta alternas, protocolos de comunicación con cooperativas y clientes, mecanismos de priorización de carga y también modelos predictivos basados en datos climáticos y alertas tempranas. El BCP permitiría así ajustar la capacidad, reprogramar viajes, redistribuir cargas y también tomar decisiones anticipadas, evitando de esta forma pérdidas por improvisación. En el segundo eje es la diversificación logística. Aquí la alta dependencia del corredor central obliga a desarrollar rutas alternativas por Pasco y Huánuco, firmar convenios con operadores de transporte regional y aumentar la frecuencia del uso ferroviario. Esto no solo distribuye riesgo,
sino que reduce también la capacidad ociosa y mitiga el efecto económico de las estrategias de nivelación durante una disrupción. La diversificación también puede incluir alianzas con depósitos extraportuarios que permitan recibir cargas en horarios flexibles y descongestionar la operación. En el tercer eje es la optimización de inventarios y el MPS, dado que el stock de seguridad y también la rotación cambian drásticamente en escenarios disruptivos. La empresa necesita modelos de lotificación dinámica, revisión continua del SS y algoritmos estocásticos que adapten los parámetros en la función de la variabilidad real de la demanda. Esto incrementaría coherencia entre capacidad, programación y comportamiento de mercado, ¿no? Ajustar el MPS en función del costo variable y la frecuencia de viajes permitiría así evitar lotes excesivos o balances innecesariamente altos. El cuarto eje y ya el último es la digitalización. La empresa debe fortalecer trazabilidad mediante sensores IoT, monitoreo en tiempo real, plataformas de gestión documental y dashboard predictivos para costos, tiempos de tránsito y OTIF. Y bueno, acá la digitalización permite anticipar retrasos, optimizar rutas, identificar cuellos de botella y reducir el tiempo de reacción ante cierres viales o bueno, también las reprogramaciones. Finalmente, llegamos a estas recomendaciones donde aquí buscamos no solo mejorar la eficiencia, sino construir resiliencia. Bueno, de esta manera con un BCP activo, rutas diversificadas, inventarios adaptativos y digitalización avanzada, Andes Multimodal Logistic estaría mejor preparada para enfrentar disrupciones recurrentes, proteger la competitividad de los productores y también garantizar continuidad operativa en la región de Junín.